Bai. Orain bai. Arratsalde on denori, eskerrik asko etortzeagatik. Gaur Motako Gaztelua elkartearen eskutik aurkezten digu liburu hau. Uztaritz 1789, Lapurdi iraultza frantsesean. Egilea Luis Mari Martínez Garate, hemen dago. Hitzaldia izango da gutxi gora bera 45 minutukoa. Eta gero egongo da tarte bat galderantzako edo elkarrizketarako. Primero agradecer vuestra presencia en esta tarde otoñal de Donosti. De la mano de Motako Gaztelua elkartea vamos a presentar el libro Uztaritz, 1789, Lapurdi en la Revolución Francesa, con nuestro autor Luis Mari Martínez Garate, que también queremos mencionar, ingeniero, autor de otros libros como Síntesis de la Historia de Navarra, en 2010, también El Paradigma de Navarro, 2011, y ahora tenemos este nuevo libro. Luis María, aparte, ha desarrollado numerosos artículos de opinión en la prensa, siempre con su estilo analítico y perspicaz. Entonces, vamos a tener una charla del orden de los 45 minutos y luego se abrirá un espacio para las preguntas y para el debate. Entonces, sin más, ya pues comenzamos. Eskerrik asko, Iñaki. Bueno, arratsalde on denori, eskerrik asko Iñaki, eskerrik asko guztioi, etortzeagatik gaur. Eta ya pues entraré en harina inmediatamente. Vamos a presentar hoy más que un libro, yo diría que es un trabajo del cual en mi exposición voy a contar, por un lado, su origen y la finalidad, la razón por la que me ha movido a hacer esto, y luego pues sacar algunas conclusiones finales sobre la situación de nuestro país en general. El origen, finalidad de este trabajo. Este trabajo se empezó en la primavera del año 2017, porque una persona que conozco, que he tenido el gusto de conocer, sobre todo al autor del libro Uztaritz au temps de la Révolution, que este es un libro en el que me he basado muchísimo para lo que es los datos a los que me he referido en mi exposición. Y entonces una persona común, conocido, que es Beñat Castorene, pues un día me planteó la posibilidad de conocer al autor de este libro, del Uztaritz au temps de la Révolution, en su casa de Uztaritz y pues hablar con él de algunos asuntos relacionados precisamente con todo ese gran problema que supuso la revolución en nuestro país, en la parte continental de nuestro país. Entonces fuimos a casa del señor Duart, que es una persona mayor, es una persona pues que en este momento rondará los 90 y muchos años, una persona súper amable, afable, cordial, un encanto de persona y además un gran conocedor de la realidad ustariztarra, de Lapurdi y en general de todo nuestro país. Entonces él me planteó la posibilidad de que yo, o al menos yo lo interpreté así, que hiciera una divulgación de su trabajo sobre la Revolución Francesa en Uztaritz al público hispanohablante, vamos a decir. O sea, él ya controla, él no es un euskaldún, digamos, con la formación para escribir en euskera, le escribe en francés con mucha soltura, escribe muy bien, etc. Y lo que quería también, porque ya le han traducido cosas, por ejemplo, al euskera sí le han traducido cosas, pero él quería una traducción para el público hispanohablante y para que llegaran este público, al cual yo he escrito, por el cual he escrito yo el libro, el trabajo este, más que libro es un trabajo, conocieran lo que sucedió durante la Revolución Francesa en Lapurdi, en Uztaritz, en Lapurdi y en general en todo el País Vasco continental. Entonces yo cogí el asunto, en principio me leí el libro, me pareció muy interesante,
Estuvo ahí una temporadita aparcado y al final, pues aprovechando una situación personal mía, pues de tener que estar en casa y por problemas de movilidad, etcétera, pues tomé el asunto y hice este trabajo. Este trabajo fue más o menos hecho entre septiembre del 18 y enero del 19. Entonces yo veía aquí que el libro de Duarte explica muy bien lo que sucedió en Ustaritz, pero la gente de la parte continental de Euskal Herria, del País Vasco, precisamente por el hecho de estar, vamos a decir, dentro del Estado español o bajo el Estado español, tiene unos procesos de formación y de educación que no tienen nada que ver o muy poco que ver con el conocimiento de la realidad padecida, sufrida o que ocurrió en la parte continental de nuestro país. Es decir, me planteé lo primero que había que contextualizar el fenómeno de la evolución de la monarquía francesa hasta llegar a la Revolución. Plantear la Revolución, siquiera de una forma breve y sencilla, vamos a decir, accesible, y al mismo tiempo también dar a conocer cómo fue la evolución, sobre todo de la Burdi, pero del País Vasco continental, desde que se forma como entidad política algunos de sus territorios hasta la Revolución Francesa, que es cuando tiene lugar la abolición total del sistema foral y la desaparición del País Vasco continental como una entidad política independiente, bueno, independiente, tampoco era independiente antes, pero vamos, con una personalidad política propia, que en ese momento, en 1789, creo que es en julio, eso desaparece completamente con la abolición de los fueros. Entonces, en este trabajo hay tres intentos. 4, vamos a decir, si incluimos unas conclusiones finales. El primero es decir, ¿qué pasó en la monarquía francesa y en el Estado francés? ¿Cómo se relaciona eso con la situación vasca continental? ¿Y cómo evoluciona la situación vasca continental? Luego, ¿qué sucede, en la Revolución Francesa? ¿Y cómo se relaciona lo que sucede en la Revolución Francesa con nuestro país? Y por último, pues llegar a unas conclusiones en las que hay que barajar un poco por qué este desconocimiento, necesidad de superar este desconocimiento, la idea de construir una visión conjunta de todo el país, un relato común, etc. Entonces, yo creo que precisamente por la influencia de los estados son unos elementos de primera magnitud, de una gran importancia a la hora de forjar a las naciones. Entonces, cuando se constituyen los estados absolutos, la monarquía absoluta francesa, sobre todo, porque es el paradigma de lo que es una monarquía absoluta, lo que está tendiendo cada vez más es no solamente a centralizar el poder, a absorber los parlamentos regionales que podría haber en los siglos, vamos a decir, XVI, XVII, incluso todavía algo XVIII, en la monarquía francesa, en lo que era el Estado francés, sino también ese proceso de abolición, de supresión, lleva consigo también la nacionalización de la sociedad. Es decir, que los referentes de la sociedad que está sometida a un Estado tienden de una forma cada vez con mayor potencia, con mayor fuerza, a ver su centro dentro del centro de ese Estado. Y eso lo hizo Francia con muchísima potencia y con un éxito considerable, un éxito para ellos, claro, no un éxito para nosotros, para los vascos, sino un éxito para ellos, porque consiguieron en gran parte pues, erradicar las lenguas que ellos podrían llamaron en sus tiempos patuá, con un sentido muy despectivo, pero que eran lenguas de tanto valor como puede ser cualquier otra. Pongamos el bretón, pongamos el occitano en general, pongamos el corso, pongamos el euskera, pongamos los dialectos alsacianos, etcétera, del alemán. Todo esto lo fueron barriendo
hay un libro muy interesante que se titula La fin de terroir, de un señor que se llama, ahora se me ha ido el nombre, si me acuerdo ya lo diré luego, un libro muy interesante en el que describe con mucho detalle y con mucha claridad todo este proceso dentro del Estado francés. Entonces, ¿qué resulta? Pues resulta que los vascos continentales han mirado a Francia obligatoriamente, porque les han puesto, digamos, las orejeras, ¿no? O sea, entonces tienes que mirar a París y es París tu centro. ¿Y qué pasa en el otro lado? Pues en el otro lado, lo que es la monarquía española inicia con más o menos con los Borbones, un proceso también de imitación de lo que sucede en la monarquía francesa, un proceso de uniformización, centralización, ¿cómo diríamos? Pues de asumir lo que llaman ellos las lenguas, las costumbres, los usos regionales que llaman ellos. Y así se produce, por ejemplo, en 1714, con la conquista de los Borbones, de la zona del Principado de Cataluña y del País Valencià, hay ya unos decretos fortísimos en contra del uso de la lengua. Se suprimen todas las instituciones. Nuestro caso es distinto del catalán, pero en el catalán se produce un corte muy fuerte en esa época, precisamente, a comienzos del siglo XVIII, con lo que llaman la Guerra de Sucesión, que en realidad fue una guerra de sucesión y fue una guerra de conquista. No quiero entrar en el caso catalán, luego si hay alguien que le interesa algo, yo me voy a ceñir exclusivamente a nuestro caso. Entonces, en nuestro caso, lo que se produce es un proceso muy similar que imita al francés, pero con retraso. Y ese es un punto que también lo señalo en el libro, diciendo que los hechos que han acontecido en el País Vasco continental con relación a la monarquía francesa y al Estado francés después, suceden luego, a continuación, con un retraso pues, de unos 20, 30, 40 años en el lado de la monarquía española o del Estado español, es decir, en el lado peninsular de nuestro país. Eso está muy claro, por ejemplo, se ve cuándo tiene lugar la abolición foral en la parte continental del país. Pues en 1789. ¿Cuándo tiene lugar la abolición ya real del sistema foral? Bueno, o la evolución hacia los sistemas de la foralidad, entre comillas, moderna aquí, pues después de la Primera Guerra Carlista. En el año 1839 se firma, después de la Primera Guerra Carlista, el Convenio de Vergara. A partir de ahí tiene lugar la ley paccionada, mal llamada Paccionada de Navarra, de 1841, en la cual el régimen por el cual Navarra seguía manteniéndose como reino relativamente independiente de Castilla desaparece, se convierte en una provincia española. El caso de las 3 provincias vascongadas es un poco distinto, eso dura un poco más, dura hasta el final de la Segunda Guerra Carlista, hasta 1876, con el decreto de Cánovas también de supresión foral. Pero se ve que hay una diferencia en el tiempo. Luego, si nos fijamos en los hechos centrales del siglo XX, por ejemplo, para los franceses, y concretamente para el imaginario y los referentes del País Vasco continental que mira a París porque le han obligado a eso, es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es el hecho decisivo del siglo XX, vamos a decir. En cambio, nosotros, si miramos los hechos fundamentales que consideramos desde nuestra mentalidad condicionada por lo que es el Estado español, el hecho fundamental es la guerra del 36-39. También estamos hablando de 30 años de diferencia. La incorporación a las instituciones europeas también tiene lugar con una diferencia. Es decir, que estamos siguiendo una estela marcada por el Estado francés con unos cuantos años de diferencia, 30, 40, 25, y además en plan todavía más chapucero, porque ese es otro asunto, que la monarquía francesa y el Estado francés podía ofrecer a los súbditos de otras lenguas y de otras culturas que estaban sometidos una cierta pátina de
nivel cultural, vamos a decir, ¿no? Pues, por ejemplo, la Ilustración francesa del siglo XVIII no tiene parangón en España, es decir, España no puede ofrecer nada parecido de atractivo de lo que podían ofrecer los franceses a nosotros. Entonces, todas esas cosas nos condicionan y nos llevan a un punto en el cual estamos viviendo en un país que teóricamente es el mismo, como de espaldas los unos a los otros. Nosotros ignoramos gran parte de lo que sucedió en la historia en la parte continental, es decir, en el País Vasco del otro lado, y ellos a su vez también, pero tal vez menos, ignoran lo que ha pasado en este lado. Y digo que un poco menos, ¿por qué? Pues porque la guerra mundial, la primera, la de 1914-18, esa nos la vendieron a nosotros como una guerra en la cual España había salido ganando porque al ser neutral había tenido unos grandes beneficios económicos, había tenido un desarrollo, etcétera, etcétera, lo cual habría que poner en solfa muchísimo, pero bueno, es lo que nos han vendido. En cambio, la guerra del 36-39 con relación a la visión que tienen desde el Estado francés y concretamente también, es evidente, desde los vascos continentales, pues es como más empática, vamos a decir, se ve con mayor afecto los sufrimientos, etcétera. Pero nosotros, y esto no lo trato en el libro porque no es la época, vemos con mucho más distanciamiento todo lo que sufrió nuestro país en su vertiente continental que ellos lo nuestro. Entonces, dentro de ese paquete va la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un hecho que nosotros lo sufrimos y encima nos lo han vendido desde el Estado español como guerra de la independencia, como guerra contra, en fin, los franceses que ocupan España y que tienen que ser. Y aquí el tema es más complejo porque también, claro que hay influencia de la Revolución Francesa en este lado, ya lo cuenta el libro, el de Duarte, y lo cuento yo resumiendo un poco o narrando de otra forma lo que dice Duarte. Y eso es uno de los temas que hablaremos ahora dentro de un poquito también. Entonces yo, cuando me encontré con esa situación de vivir de espaldas unos a otros, me pensé en un personaje que es uno de los primeros que ha escrito historia de nuestro país, es uno de los primeros también escritores impresos en euskera, quitando al Pérez de la Zarraga, etcétera, y algunos más, pero que ha escrito prosa en euskera. Y esta persona es Arnauld Dollenart. Arnauld Dollenart es un señor que nació en Maule, o sea, era suberotarra de nacimiento en 1592. Este fue letrado del Parlamento de Navarra en Donepaleu, en Palé, donde murió precisamente en 1667. Y este es una persona de una gran valía que tuvo, además, no es una anécdota, es una realidad muy interesante sobre su personalidad y sobre el gobierno de la Navarra en aquel momento, incorporada ya a la monarquía española. Este señor escribió 2 folletos, uno en 1625 y otro en 1648, escribió 2 trabajos sobre la injusta conquista de Navarra, y en uno de ellos habla también del mito de que el escudo de Navarra provenga de las Navas de Tolosa, de la famosa batalla de las Navas de Tolosa, donde, según la leyenda, el rey Sancho VII el Fuerte, colaborando con los otros reinos peninsulares, destrozó al emir Miramamolín y rompió las cadenas de su tienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas cadenas constituyen el escudo de Navarra. Pues este señor, una de las cosas que se dedica, Dollenart, es a desmontar esa leyenda. Bien. Entonces, Dollenart no es un cualquiera, es una persona muy importante. Tiene muchos trabajos. Los trabajos sobre la conquista de Navarra le llevaron a Pamplona a investigar en los archivos de la Cámara de Comptos, y el entonces virrey de Navarra, es decir, digamos, el Poncio correspondiente de Castilla en aquel momento, el Poncio Pilato, pues le prohibió el acceso a los archivos al señor Dollenart. El señor Dollenart tiene un libro que es el que me ha inspirado un poco a la hora de este planteamiento, es Noticie Utriusque Vasconie, Tunquen Aquitanie, Tunquen Ibérica. O sea, noticia de ambas Vasconias. De alguna forma, Dollenart se da cuenta de lo que estaba yo contando antes, solamente que en el siglo XVIII, por un lado sería más agudizado, pero por el otro menos. Más agudizado, ¿por qué? Pues porque el conocimiento de la gente era menor, pero al mismo tiempo era un conocimiento menos mediatizado
porque el poder de los estados todavía no tenía la capacidad que tiene hoy en día. Entonces, ese libro, el Noticia de ambas Vasconias, tanto la aquitana como la ibérica, es lo que a mí me ha hecho reflexionar a la hora de construir este trabajo. Entonces, pues luego, aparte, llenar también, para acabar un poco un esbozo de lo que es el personaje, tiene recogidos cantidad de textos en euskera, de refranes, etcétera, etcétera. O sea, vamos, era un señor que era euskaldún y que escribía en euskera, tanto como podía escribir en latín o podía escribir en francés. Bien. Entonces, la idea que tuve yo desde un principio es, pues, intentar dar esta superación, superar el síndrome de Oyenart. Vamos a decir, ¿por qué? Somos dos Vasconías. Bueno, sí, realmente estamos divididos por una frontera entre dos estados que es muy fuerte. O sea, los estados marcan, a pesar de lo que vamos a decir, muchos cuentos que nos han dicho de Europa, la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, que las fronteras, bueno, eso no es, o sea, en algún aspecto, para la vida cotidiana, pues en algunos momentos funciona bien, pero no funciona siempre. O sea, tú no tienes más que se reúna el 7G en Biarritz para que vuelvan a poner otra vez todas las fronteras y todas las aduanas del mismo modo como las podían poner en otros tiempos. Entonces, vamos a relativizar todo eso. Y entonces vamos a intentar, la idea que tengo yo es que con este libro quiero que se conozca en la parte hispanohablante del país, porque por desgracia pues nuestra lengua hoy en día está minorizada. Vamos, en fin, ahora no vamos a entrar en temas de historia lingüística ni sociolingüística, pero la realidad es que en la parte ibérica del país, la parte peninsular, pues la lengua dominante es el español. Entonces, pues por eso he construido este libro. Empiezo contando un poco la evolución de Laburdi y Xuberoa, sobre todo, de Bayona también. Y eso creo que es interesante para poder luego ver con más profundidad lo que sucedió en la Revolución Francesa. Los territorios que hoy en día llamamos vascos de Iparralde o vasco-continentales, que hoy son 3 en este momento, Laburdi, Xuberoa y Baja Navarra, tienen sobre todo los 2 extremos, el que está a oriente y el que está a occidente, en la época de Sancho III el Mayor, rey de Pamplona. Estamos hablando de principios del siglo XI. Entonces, todo ese territorio del reino de Pamplona, que fue heredero en gran parte de lo que durante los siglos anteriores, hasta el siglo IX, VIII, pudo ser el ducado de Basconia, que tenía su punto central, digamos, en la zona entre el Garona, el Loira, por ahí, luego basculó con con el poder de los reinos francos, basculó hacia el sur y generó un poder político en Pamplona, que es el que fue capaz de derrotar, además, precisamente al gran jefe de los francos, a Carlomagno, en el año 778, en la primera batalla de Orreaga, y luego en el 800, no me acuerdo si fue 14 o 24, en la segunda batalla. Entonces, a raíz de todos esos acontecimientos, el poder político que antes estaba al norte del Pirineo basculó hacia el sur y se formó el Reino de Pamplona. El Reino de Pamplona tiene su punto más alto de poder con el reinado de Sancho III el Mayor. Sancho III el Mayor fue un rey pues, que tuvo su poder durante bastantes años, hizo de su reinado, consiguió reunir reinos peninsulares, pero también zonas del norte de los Pirineos, y este señor, con una visión pues buena, muy interesante, fue el que permitió abrir las rutas comerciales que seguían lo que se cristianizó como Camino de Santiago.
es decir, la ruta jacobea. Sancho el Mayor, en su forma de concebir la organización de su reino, el reino de Pamplona, generó un vizcondado en Laburdi para un pariente suyo y otro vizcondado en Suberoa. Y en medio quedaba un territorio que seguía siendo del reino de Pamplona. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que la evolución del norte, de la parte norte, creó un poder político también muy fuerte, que no es que fuera directamente heredero del ducado de Baskonia, pero sí que también lo sustituyó al norte, que fue el ducado de Aquitania. El ducado de Aquitania tuvo su momento de esplendor hacia la mitad del siglo XII con Leonor. Habréis oído hablar de la famosa Leonor de Aquitania. Entonces esta señora pues matrimonió primero con el rey de Francia, se separó del rey de Francia y se casó con el de Inglaterra. Esta señora fue una dama de gran interés, con una gran potencia política. Tuvo dos de sus hijos, fueron muy famosos, pues uno fue el propio Ricardo Corazón de León, el famoso de las cruzadas y todas esas historias, y el otro fue Enrique de Plantagenet, que fue el rey de Inglaterra. Entonces, Enrique fue Juan me he equivocado, perdón, Juan, llamado Juan sin tierra. Entonces, hubo conflictos, y en medio de esos conflictos entre lo que era el ducado de Aquitania, ya unido a la corona por matrimonio con la corona inglesa, y el reino de Navarra, se produjeron pues bastantes incidentes. En uno de ellos es cuando Bayona, que era una ciudad, el Codex Calistinus, que es un libro, no sé si lo conoceréis, pero es un libro muy interesante y muy famoso, escrito por un clérigo francés, Aymeric Picot, parece ser, tampoco es seguro, a principios, en el primer tercio, un poco después, entre el primer tercio y segundo tercio del siglo XII, citaba a Bayona como ciudad vascona. Pero con los conflictos entre los, digamos, el ducado de Gascuña, no, de Aquitania, el ducado de Aquitania y el reino de Navarra, perdón, entonces pasaron varias cosas. La primera, que Bayona fue ocupada y quitaron al que estaba entonces, digamos, como de tenente o de merino de Laburdi. Bayona fue ocupada por los aquitanos, hubo una sustitución muy fuerte de población hacia el año 1190 y tantos y entró población gascona. Entonces Bayona pues dejó de ser una población mayoritariamente vasca para pasar a ser una población de lengua gascona y de cultura, pues, y en la zona entre Laburdi y Suberoa, Suberoa no tenía ningún problema, vamos, tenía los problemas típicos, pero no tenía Bayona. Es decir, que el problema fundamental, digamos, el grano que para muchos supone Bayona, en Suberoa no existía. Y entonces lo que se hizo fue unos pactos matrimoniales entre la hija de Sancho VI, el sabio de Navarra, que lo conoceréis porque aquí tiene una avenida y además fue el que otorgó fuero a la ciudad de Donostia hacia 1160 y tantos. Una hija de este, Berenguela, casó con Ricardo Corazón de León, el hijo de Leonor de Aquitania. Entonces, a raíz de eso, en los pactos matrimoniales, parece que acordaron que por un lado quedaría Laburdi bajo el dominio inglés, pero con todo su sistema pirenaico, foral, etc. Suberoa también, pero la parte central de esos territorios vascos del norte del Pirineo, esos quedaron permanentemente para el reino de Navarra. Entonces, de ahí procede la Baja Navarra. Estamos hablando de finales del siglo XII, más o menos la misma época en las cuales el rey Alfonso VIII de Castilla entraba con sus tropas y conquistaba la zona marítima del país, la zona occidental, es decir, Álava, con el sitio famoso de Gasteiz, Vitoria, en el año 1199, la conquista del Duranguesado y luego lo que sería Guipúzcoa, que todavía no era Guipúzcoa, eran las tres tenencias que tenía entonces el reino de Navarra ya. ¿A qué voy con toda esta historia? Voy que en origen lo que es el País Vasco Norte tiene un sistema foral que es de origen
pirenaico, que es muy parecido, igual en casi todos los sentidos, con los mismos contenidos que el que hemos podido tener nosotros en el País Vasco continental, en el País Vasco peninsular. Y todo eso viene a que se mantiene en el antiguo régimen perfectamente. Claro, hay cambios, por ejemplo, el de Navarra en 1620, ese es muy importante. El sistema foral de Laburdi y de Xuberoa, hasta prácticamente, bueno, en 1620 hay más cambios también en Xuberoa y Bearne, pero bueno, el caso es que Navarra sigue siendo reino hasta 1620, la monarquía francesa le priva el ser un reino independiente, pero sigue teniendo sus cortes, etcétera, etcétera, y todo el sistema foral, que algunas personas pues no lo conocen a lo mejor demasiado, se mantiene hasta 1789. En 1789, cuando tiene lugar los Estados Generales, es decir, la Revolución Francesa, tiene una primera fase de constitución de la representación de los tres estamentos, la nobleza, el clero y la burguesía, vamos a decir. Y estos, en un momento determinado, tienen el famoso juramento del juego de la pelota en París, deciden constituirse en asamblea única. Y esa asamblea única le llaman Asamblea Nacional. Y esa Asamblea Nacional, dicen, que representa a la soberanía del pueblo francés. O sea, ya estamos hablando ya en términos de nacionalismo del siglo XIX y además nacionalismo asimilador, etcétera, etcétera. Y todo eso hay que contarlo un poco, y es lo que yo hago en mi trabajo pues para contextualizar lo que pasó, porque lo que pasó es que con la Revolución Francesa se suprimió todo el sistema propio, el sistema político propio, y también influyó muchísimo sobre lo que sería el derecho privado, o sea, que sería todo el tema de herencias, etcétera, etcétera, que se convirtieron los vascos continentales en unos expertos en el manejo de los notarios y de buscar fórmulas o subterfugios para conseguir que la propiedad troncal, por ejemplo, de la casa, etcétera, siguiera. Todo eso la Revolución Francesa se lo llevó por delante. La Revolución Francesa todavía, en estos inicios de los que habla el trabajo no tuvo un ataque directo al euskera. Ya se manifestaba en las actas de la Asamblea Nacional Francesa, etcétera, su menosprecio y su, no sé cómo decir, el deseo de que desaparecieran las lenguas que llamaban ellos regionales. Pero aquí llegó un poco más tarde, llegó posiblemente ya en el siglo XIX con la conscripción, o sea, con el servicio militar obligatorio, ya con Napoleón, después ya con las leyes de Jules Ferry, más o menos hacia fines de siglo. Entonces ya se produjo un claro ataque frontal contra el euskera y todas las lenguas de allá. Bien, pues esto es para que nos situemos, lo cuento, brevemente lo cuento en el libro. Y luego yo creo que es interesante el contar, narrar, ¿qué sucedió en Laburdi? En Ustaritz, por ejemplo, que es el libro de Eduard, que es significativo de lo que pasó el día a día. Y ahí se manifiesta otro de los factores de la Revolución Francesa, que es el anticlericalismo. Y claro, el anticlericalismo pues, venía unido pues, a otras cuestiones, ¿no? Evidentemente, pues, que en el resto de la monarquía francesa, como de la española, la Iglesia católica fuera propietaria de grandes terrenos, los bienes de manos muertas que decían, etcétera, etcétera, que fueron, vamos a decir, expropiados. Pero claro, en nuestro país lo que eran bienes de manos muertas eran bienes del común. O sea, el sistema foral propio lo que tenía era la explotación común de los bosques, y todo eso se fue al garete por obra y gracia de la famosa Revolución Francesa. El clero pues hizo piña, el clero en ese sentido jugó también un papel. El clero ha sido muy ambivalente siempre. Y en este caso pues tuvo también una parte de participar en el tema de la Revolución. Pero aquí pocos curas juraron la Constitución francesa, pocos curas, en el País Vasco, en la parte continental.
y se persiguió al clero. El clero, pues, y claro, la gente, pues, que era de tendencia, pues, en general, sobre todo en Laburdi y Baja Navarra, menos a lo mejor en Suberoa por la influencia bearnesa, la influencia de la reina Juana, de su conversión al calvinismo. Ahí había otros factores, pero aquí, como me centro más en Laburdi, tengo que decir que el catolicismo de Laburdi era acendrado y que sufrieron la persecución de una forma brutal. Y tuvieron que refugiarse, pues muchos curas tenían en Urdax, por ejemplo, en Urdazubi, incluso un obispo tuvo que ir a La Oliva, donde murió, etcétera. O sea, ahí todo eso, pues hay que contarlo, y eso, el día a día de Ustaritz, pues refleja muy bien. Luego, en el libro de Duarte salen unos cuantos personajes, que son algunos muy conocidos, otros menos. Hay dos personajes que eran entre sí hermanos, que aunque se apelliden parecido a mí, Garat, no creo que fueran parientes, eran de Ustaritz los dos. Uno, el mayor, que fue una persona que no tuvo una relevancia más que dentro del territorio de Laburdi y en Ustaritz concretamente, pero el pequeño, Jean-Dominique, tuvo una gran influencia en todo el proceso de la Revolución Francesa y concretamente con Napoleón. Estos señores, pues los dos, y esto también lo cuento aquí, no quiero tampoco alargarme demasiado, el sistema foral, no sé si conocéis, tenía un modo de funcionamiento de los votos. Los votos, cada parroquia o cada pueblo, vamos a decir, reunía en Batzarre a la gente y sobre los temas que había que tratar decidían ellos, por mayoría dentro de la parroquia del pueblo, lo que había que ir a votar al Biltzar, o al Batzarre, o al Bilzet, ¿cómo se llamaba el de Suberoa? No me acuerdo ahora. Mandato imperativo. Es decir, que cada pueblo era un voto. No había discusiones. Se reunían, se juntaban y decían, mi pueblo dice A, mi pueblo dice B. Y entonces lo que saliera es la decisión que se tomaba. Entonces, cuando la Revolución Francesa, después de muchos problemas, Laburdi decidió mandar sus representantes a la Asamblea Nacional Francesa, vamos a decir, los navarros se negaron porque dijeron que seguía siendo un reino independiente, pero al final tuvieron que ir. Pero fueron, entre ellos, los hermanos Garat. Y los hermanos Garat votaron en la famosa noche de abolición de todos los que llamaban ellos privilegios, etcétera, etcétera, que no sé qué día fue, está en el libro, vamos, no da lo mismo porque fue en 1789, julio o agosto, yo creo que fue en agosto. Votaron en favor, de la abolición de los fueros de Laburdi y en contra, por consiguiente, de lo que les habían dicho que tenían que votar, del mandato imperativo de sus representados, lo cual produjo, pues, bastantes disturbios y problemas. Entonces, estos señores, pues uno, el mayor, que es el que menos anduvo metido en la política francesa, vamos a decir, se dieron cuenta. Este reaccionó bastante pronto, el Dominique, pero el Jean-Dominique, el pequeño, le costó más, pero al final en el libro ya, cuando ya es mayor, cuando ya se le han pasado todos los ímpetus revolucionarios y se ha dado cuenta de lo que ha hecho la revolución en su pueblo, en Ustaritz y en Laburda en general, tiene unas reflexiones que no sé, que las podría leer también, pero bueno, si queréis ahora un momento, si las encuentro las leo porque son interesantes. Y estos son dos personajes muy, muy importantes y sobre todo él en lo que es la Revolución Francesa. A ver si encuentro. Dice aquí, Jean-Dominique Garat escribe en 1818, después ya de la caída del imperio, porque claro, no he contado, cuento en el libro, porque la Revolución Francesa evoluciona hacia el consulado, el directorio y luego el imperio de Napoleón, hacia 1800, vamos a decir, y luego toda la expansión europea con lo que suponía de imperialismo francés. Y decía Jean-Dominique Garat, Ustaritz lo ha perdido todo, ya no tiene Biltzar ni tribunal, no es más que un almacén de lanas entre España y Francia, las familias se apagan y las casas caen en ruinas o son abandonadas a los reptiles y a las aves nocturnas. Cuán rápidos son los progresos de la decadencia y la destrucción. Entonces, bueno, pues estos señores, estos hermanos que
que participaron directamente en lo que es la abolición del sistema foral y la desaparición de cualquier entidad política vasca al norte del Pirineo, pues se dieron cuenta, o sea, lo sufrieron en su propia carne. Y hay más anécdotas que no las voy a contar ahora, pero que están aquí recogidas. Luego hay otro personaje que me gustaría resaltar antes de dar paso a las conclusiones y al coloquio, que es Mondutegi. Mondutegi es una persona muy curiosa. Es una persona que empieza cuando la Revolución Francesa intenta quitar poder a Austerlitz y trasladarlo a Bayona, que es lo que hace al final, claro, porque la Revolución Francesa es lo que, después de suprimir la institucionalización política del País Vasco continental, crea los departamentos, y los departamentos suponen la unión forzada, claro, de los tres territorios vascos continentales del norte del Pirineo con Bearne, que son dos lenguas distintas. Pues el alegato de Mondutegi contra eso es feroz, y lo cito, porque lo cita Duarte, vamos, lo cito yo, por eso. Y es brutal contra eso, y habla también de la libertad de comercio que implicaba el sistema foral. Lo que pasa es que, claro, no se puede hablar ahora aquí de todas las cosas, pero fue feroz. Pero Mondutegi enseguida, como era un oportunista, se dio la vuelta enseguida y comenzó a colaborar con todo lo que era el montaje político y represor de la revolución. Y Mondutegi, pues, por ejemplo, y aquí hay un hecho que hay que señalar porque es importantísimo, que es que la Revolución Francesa fue feroz en represión. En el año 1794 deportaron con una excusa absolutamente falaz, y porque 17 personas no eran de Sara, además, no me acuerdo de qué población eran, no está aquí en el libro, está, habían desertado de la Guardia Nacional Francesa. Los señores Cavaignac y Pinet decretaron la deportación de 4.000 personas, 4.000, que se dice pronto. ¿Qué población tendría entonces la Burdi? ¿Qué tendría? 15.000 habitantes, no sé cuántos tendría, pero de Sara y de los entornos, que fueron deportadas en condiciones infrahumanas a las Landas y a otros departamentos, Lot, etc. Entonces, estos señores fueron con lo opuesto. Los sacaron de casa, los metieron en carros y los llevaron allá, donde no tenían absolutamente nada para recibirlos. De estos 4.000, en la deportación murieron 1.600. Cuando al año les dejaron volver a sus casas, encontraron todo destrozado, esquilmado, robado. Y una de las personas que se aprovechó precisamente de eso fue Mondutegi. Mondutegi es una persona que, cuando se encontró ganado, abandonado, forzado, ¿no?, por los que habían tenido que salir, vamos a decir, deportados, se lo quedó. Se quedó con bienes, se quedó con un montón de cosas. Y Mondutegi también tiene mucha relación con Donosti, porque cuando la guerra de la Convención, que entonces hubo, claro, ya Francia, la monarquía ya no era monarquía, porque ya el rey pues ya le habían cortado la cabeza. Empezaba sus ambiciones expansionistas, y entonces los españoles dijeron, oye, que aquí hay que hacer algo. Y claro, como nosotros la posibilidad que teníamos de hacer nada como país no existía, muy remotamente, si se quiere, pues milicias forales, pero yo no voy a entrar en eso, el ejército español y el francés entraron en colisión, y en la guerra de la Convención empezaron los españoles entrando en territorio del Estado francés, y luego entraron los franceses y ocuparon Donosti, ocuparon San Sebastián. La Diputación tuvo una rendición condicional a que se respetara la organización política del país, incluso propuso la creación de un Estado vasco independiente, etc. Eso la Diputación de Guipúzcoa, pero evidentemente los franceses no hicieron ningún caso. Mondutegi fue uno de los representantes de la Convención en Donosti, y al principio, ya digo, que la población guipuzcoana y la Diputación concretamente pues acogieron bien la presencia de los revolucionarios, pero cuando vieron las barbaridades que hacía Mondutegi aquí, de todo tipo, o sea, desde violaciones hasta robos, hasta todo, entonces este señor produjo un cambio en lo que es
el punto de vista de la población de aquí, de Donosti y de Guipúzcoa en general. Y eso quería contar porque Mondutegi acabó pues mal. Mondutegi lo cogieron un día después ya de cuando se acabó la guerra de la Convención. Lo cogieron en su casa, una noche entraron unos que no se sabe exactamente si eran bandidos, si eran señores que se querían tomar la justicia o la revancha por su mano, lo sacaron de la cama, le agarraron de los pelos, le bajaron las escaleras cabeza abajo y le pegaron 2 tiros. O sea que eso fue el caso Mondutegi, también lo cuenta evidentemente Michel Duarte, viene contado en más sitios, pero también lo cuento yo, lo narro en el libro. Entonces, esto es básicamente el libro. Yo quisiera sacar alguna conclusión breve, que es decir, que si nosotros nos consideramos que somos los vascos, nos consideramos una nación, o al menos una nación, como decía Carod Rovira, es un relato, y nosotros tendríamos que tener un relato común de todos los vascos, es decir, que no nos quedáramos solo en la anécdota de lo que nos cuentan en los manuales de historia franceses o españoles, sino tener un relato propio, lo mismo que hemos intentado poner en valor lo que sería el Reino de Navarra como eje, como núcleo central de una constitución política de Euskal Herria, del País Vasco, como nación, vamos a decir, lingüística, étnica o como queramos, pues tratar de, entre todos, pues crear ese relato común que nos haga que no nos sintamos extraños, que no pensemos que lo que sucede al norte del Pirineo es algo que les sucede a unos señores que son franceses, no, que son parte de nuestro propio pueblo, con los que compartimos lengua, cultura, muchas tradiciones y que hemos compartido espacios políticos comunes y que, si realmente consideramos que somos una nación, pretendemos seguir teniéndolas. Y lo digo nosotros con relación a ellos y también de ellos con relación a nosotros. Y también internamente nosotros, porque muchas veces a mí me aterra oír comentarios pues aquí que dicen, a ver, ¿qué dicen los navarros? No, perdón, ¿qué decimos todos? Porque todos somos parte del mismo pueblo, de la misma nación y todos hemos tenido una institucionalización política pues común y que hemos sufrido pues los mismos agravios, derrotas y, vamos a decir, conquistas o como le queramos llamar. Entonces, la idea de escribir este libro es contribuir en lo posible a que se haga un relato común que nos constituya como sujeto político, que es lo que es una nación es un sujeto político y con todas las consecuencias que eso tiene de cara a un futuro de creación o reconstitución de un Estado común a todos los vascos, que pudo ser el Reino de Navarra, pero que hoy en día habría que ver cómo lo enfocamos en el siglo XXI. Y con esto yo he hecho lo que creo que es una especie de presentación del libro. Quiero agradecer, antes de terminar y dar paso al coloquio, quiero agradecer concretamente a Michel Duarte y al intermediario que nos proporcionó Beñat Castorene, que nos proporcionó la relación. Quiero agradecer a José Luis Zumeta por la portada del libro y quiero agradecer sobre todo también a Iturralde, Sociedad de Estudios e Iniciativas con sede en Iruña, en Pamplona, que es, digamos, el antecedente de Navarralde, pues es lo que nos llevó cuando constituimos Iturralde para socializar más el mensaje, etcétera, crear Navarralde, pero Iturralde es, digamos, ese origen, núcleo, que es el que ha permitido la financiación del trabajo. Entonces, con todo esto, pues a vuestra disposición, si queréis hacer preguntas. Emilia Esker. Creo que tenemos un micrófono disponible, ¿no? Para la gente que hace preguntas. Kaixo, bueno, voy a leer con mucho gusto tu libro, porque la verdad es que me interesa mucho, no conocía este aspecto, que lo tenía, bueno, por supuesto, soy euskaldun, y yo siempre he dicho que nosotros somos navarros de la costa, tanto todos los guipuzcoanos
Pero respecto al tema de la Revolución Francesa, que yo sí lo he mitificado un poco siempre, a nivel del progreso que pudo traer, y de hecho fue una convulsión histórica importante, eso no puede negar nadie. No sabía esos detalles de la opresión tan brutal con respecto a la Euskal Herria, pero eso no me resta un poco que creo que si hubiera triunfado la revolución, pues yo creo que en este caso otra Hispania hubiera sido, porque precisamente lo que produjo la Revolución Francesa fue una cerrazón ya crónica en nuestro país a toda influencia extranjera, en este caso sobre todo libertaria, en este caso por esos cimientos tan fuertes que la Iglesia Católica tiene y sigue teniendo aquí. Y estoy de acuerdo y lo leeré con mucho gusto, pero vamos, aún no creo que fue una pena que no entraran esa revolución cultural en este país. Claro, los futuribles históricos siempre se quedan en eso, ¿no? Pero bueno, de todas formas, yo creo que sí, que la Revolución Francesa, a nivel al menos de principios y eso, y lo cito en el libro, vamos, o sea, digamos que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Nacional Francesa es un antecedente de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU del año 48. O sea, vamos, a nivel teórico de principios y de lo que supone de reconocimiento de la igualdad de las personas, etcétera, pues es un avance tremendo. Lo que pasa es que está mediatizada, ¿por qué? Pues porque se hizo en Francia y porque en Francia ya existía el nacionalismo francés y el nacionalismo francés al final se sobrepuso a la causa revolucionaria. Vamos a decir que Napoleón podría haber empezado en el consulado aceptando los principios igualitarios, etcétera, de la Revolución Francesa, pero Napoleón, en cuanto pudo, emperador, conquistar Europa. O sea, no le tembló el pulso, como al invicto del otro lado, no le tembló el pulso en absoluto. O sea que entonces, bueno, pues nivel principios, totalmente de acuerdo. Es una cosa, un gran avance para la humanidad. Nivel práctico, pues eso, pues un fiasco. Por eso, porque era francesa, joder, o sea, porque pesaba mucho los capetos y yo qué sé, y el rey sol, todo, en fin. Bueno, no sé si he contestado más o menos. ¿Que hubiera cambiado el mundo? No el mundo, sino nuestro país. No hubiera influido en nuestro país. Ya, bueno. Una monarquía que sigue teniendo intacta. Sí, de acuerdo. Bueno, buenas tardes. Yo no quiero una disputa sobre la Revolución Francesa, porque no es el momento, pero creo que la Revolución Francesa tiene unas grandes cosas, sin embargo suprime otras muchas cosas como anticuadas y pasa a ser ya el ciudadano y las instituciones, toda una serie de cosas se las barre, pero o sea que creo que tiene sus luces y sus sombras, pero no iba yo a eso. Me has citado en un momento la Primera Guerra Mundial. No basta con ir a Iparralde y ver las placas que hay, la cantidad de muertos que hubo en la Primera Guerra, y sin embargo, en vez de provocar un rechazo a Francia, que sacrificó tanta gente de este país, parece que les ha vinculado más al Estado francés. No sé, eso es una de las cosas. Y la otra cosa que quería decirte, ya que va con tu apellido mismo, yo creo que Garat es Gárate. Lo que pasa es que a la francesa se come la E, como dicen Vidart. Es Vidarte. Pero la cosa francesa que se come la E final, pero yo creo que Gárate es Gárate, como tú mismo. Bueno, pero yo quería sobre todo el primer punto. Bien, bueno, sobre el apellido Garat, ahí también aquí se dice, por ejemplo, en Esdrújula Gárate, en cambio en la zona otro Gárate es en la zona de Roncal, la zona de Aezcoa, por ahí, Salazar, son Garate, o sea, es una pronunciación llana. En el otro lado pues sería el Garat, que es agudo en francés porque no tiene la E, o sea, pero no tiene ninguna importancia. Será el mismo apellido, posiblemente el mismo, bueno, del mismo origen. Bien, Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial es uno de los puntos clave en la evolución de nuestro país. Pero hay que tener en cuenta que ya nuestro país estaba
la parte, tanto la de arriba como la de abajo, o sea, es decir, la continental como la peninsular, ya estaban sin instituciones propias, o sea, ya era una situación de dependencia y sometimiento total. Yo creo que en el asunto de la sujeción de nuestro pueblo en su parte continental al Estado francés influye mucho la Iglesia. Yo creo que la Iglesia católica tiene ahí, en ese momento, una gran responsabilidad, porque se encuentran cantidad de artículos de los periódicos euskaldunes, o sea, que se escribían en euskera, entonces se escribían posiblemente más, a lo mejor, yo no tengo elementos para afirmarlo así taxativamente, pero prensa, folletos parroquiales, etcétera, en euskera, se escribía muchísimo en el otro lado, y prácticamente en su conjunto no hay casi críticas a lo que es la guerra, no hay un posicionamiento ni de neutralidad, ni de... no, es la guerra contra los alemanes y ahí se cierra todo. Entonces, que eso pudo contribuir a una mayor francesización de la población nuestra, pues es muy probable que sí. Lo que yo creo también es que hubo desertores. O sea, eso, pues un amigo común que tenemos, que no está por aquí hoy, que es Eneco Videgain, pero que suele hablar, tiene varias cosas escritas y hay algunos libros incluso sobre deserciones en bastante cantidad y desde luego mayores en proporción seguro que las que provocaron en Sara y alrededores la gran deportación de Cabañaki y Pinet, secundada por Mondutegui. Yo creo que ahí hay todo un asunto que a lo mejor, yo creo que está estudiado. Yo tengo idea de haber leído un libro sobre esa historia. O sea que no es cierto que solamente fueran favorables, es que había pues mucho esa idea de foral, vamos a decir, de que salir a luchar fuera no entraba dentro de los parámetros propios. Ahora, la Iglesia fue para mí decisiva, no había ese nacionalismo, ese patriotismo francés previo a la guerra no existía, se incrementó muchísimo. Hombre, estaba unido al sistema de obligatoriedad del servicio militar, la conscripción que llaman los franceses, la escuela totalmente unificada y totalmente cuadriculada en el modo francés, pero yo creo que la Iglesia tiene ahí una gran responsabilidad. Creo que era el párroco de Sara, y además muchos del clero llevaron a la gente a participar en la guerra. Pero quiero decir que esta guerra supuso una cantidad de muertos en nuestro país. Ya, no hay más que ir a cualquier pueblo y ver la placa que hay de la guerra de esa, es mucho mayor que la mundial, la última. Y sin embargo, eso no ha producido un rechazo. No sé si ya que se ha muerto por eso, pues ahora hay que aferrarse a eso. Pero a mí me asombra, porque eso clama al cielo. Clama al cielo la gente que murió en nuestro país, bueno, de esta gente que son de nuestro país, como es natural, pero la gente de la Euskal Herria continental murió al servicio de la patria francesa. No sé si el Gorka Nor tiene algún canto sobre eso. Mur por la patria. Sí, Mort pour la patrie. Eso era Gorka, que sí. Pues sí, desgraciadamente fue así. Lo que pasa es que también ten en cuenta eso, que estás en un país con un nivel demográfico pequeño, sin institucionalización política propia porque te la han desmochado, y que quien tiene la autoridad moral son los curas católicos, sobre todo en Laburdi y en Baja Navarra. En Subero es más... Y entonces, pues ante eso estás inerme, o sea que no creo que valga la pena darle muchas más vueltas, sino sencillamente pues asumirlo y seguir. Quería hacer un comentario, creo que puede ligar con lo que comentabas antes del relato. Los franceses han hecho un gran relato sobre el tema de la Primera Guerra Mundial, del heroísmo, de la República, han construido túmulos y elementos ahí de celebración. Han hecho celebraciones constantes, desarrollando su grandeza de país.
Creo que eso puede ayudar a explicar por qué, si la gente se ha podido ver reconocida o apreciada por la República, por el nacionalismo francés, y quizá eso haya influido en sentirse más unidos al colonialismo francés, por así decirlo. Es posible, sí. Koldo, eskerrik asko por la conferencia. Yo también he aprendido mucho y me he enterado de cosas que la verdad es que no sabía. Pero te quería hacer una pregunta. Estamos hablando de ese proceso de nuestros hermanos de Iparralde, o de, como dices tú, de la parte continental. Llámalo como quieras. Sí, vale. Estamos hablando de ese proceso de, no sé si he entendido bien, quizás de sentirse identificados con Francia, con participar incluso en la Primera Guerra Mundial. Entonces, has contado el daño que hizo la Revolución Francesa aboliendo por los fueros y nuestras leyes y demás. Entonces, mi pregunta es, esto fue en 1789, pero tengo entendido que en 1620, Navarra como reino independiente dejó de existir. Entonces, mi pregunta es, ese proceso de que los navarros de Iparralde dejaran de poco a poco dejar de sentirse ser navarros y empezar a sentirse un poco franceses, ¿no empezaría en 1620? Es decir, en 1620 no empezaría ese proceso de desnavarrización, de quitarte tu propia personalidad como pueblo, de quitarte tu propia conciencia de ser sujeto político independiente. En tu opinión, esa fecha de 1620, que por cierto el año que viene se cumple 500 años, ¿qué importancia le das tú a esa fecha? O si ese proceso pudo empezar ahí, cuando ya Navarra, lo que quedaba de Navarra, ya deja de ser Navarra, pertenece a Francia y aquello se va al garete. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Bueno, yo diría que en 1620 tiene lugar una sustitución. Hasta ese momento lo que quedaba de Navarra independiente seguía siendo independiente y el rey de Francia era rey de Francia y de Navarra. Lo que pasa es que, claro, el peso demográfico y económico de la Baja Navarra con relación al resto de posesiones del monarca francés, imagínate tú que este era Luis XIII, el que hace esto, Luis XIII de Francia, creo que era Luis II de Navarra, me parece. Es tan ínfimo que entonces, pues no, para los franceses no tiene ninguna importancia, para nosotros sí, pero de todas formas la situación en la que queda Navarra, la Baja Navarra, después de 1620, es aproximadamente la que pudo quedar después de 1512 en la Navarra peninsular. Es decir, que no, era peor, tienes razón, es peor porque en la Navarra peninsular seguía siendo rey de Castilla y de Navarra. En cambio, a partir de ese momento solamente era rey de Francia y de Navarra, pero Navarra no tenía una entidad política. Me estoy liando de alguna forma, pero creo que la trascendencia fundamental es que hasta ese momento era un Estado soberano y a partir de ese momento deja de serlo. No puede tener ya relaciones internacionales. El rey es rey de Francia. Entonces, internamente, pues siguen funcionando con el sistema consuetudinario foral, etc. Yo no creo que haya tanto cambio. Yo creo que lo que se va produciendo es poco a poco un darse cuenta de eso, porque llega la Revolución Francesa y ellos todavía siguen diciendo, los bajonavarros, que a la Asamblea Nacional Francesa no pueden ir ellos, porque su asamblea es la Navarra. Y entonces sufren un baño de realidad con, digamos, casi 200 años o 180 años de delay, de retraso, de que se dan cuenta que en 1620 han dejado de ser un reino independiente, pero ellos siguen funcionando, siguen teniendo sus reuniones, sus bazarres y todo, como en la época. Lo que pasa es que ¿eso qué trascendencia tiene a nivel internacional? Pues muy poca, porque Navarra ya prácticamente a partir de digamos, cuando se juntan la monarquía francesa y la Navarra en Enrique III de Navarra, Enrique IV de Francia, el hijo de Juana,
pues ya no hay una política propia de Navarra, ya la política es francesa, o sea, a partir ya incluso estamos hablando de finales del siglo XVI, no estamos hablando ni de 1620. Lo que pasa es que eso ya se corta con el decreto de la Unión de 1620. Se corta en el nivel ya teórico. Y en el nivel práctico, pues cuesta años. Ten en cuenta que los procesos de transmisión de la información no son iguales en el siglo XVII o en el siglo XX o XXI, que estamos ahora. Entonces, mucha gente de navarros, de la Navarra que seguía siendo independiente hasta 1620, no habrían notado posiblemente en su vida cotidiana demasiados cambios. Pero eso no quiere decir que el cambio fue fundamental, porque dejas de ser un Estado soberano, por pequeño que sea, como me da igual, puede ser Mónaco o puede ser Andorra, me da lo mismo, ¿no? Para pasar a ser un adminículo de una monarquía poderosa, de una monarquía absoluta como es la francesa. Entonces, bueno, pues sí y no. No tengo una respuesta categórica, no, porque no la veo. Elementos de reflexión, nada más. Bueno. Pues si no hay más cosas, yo no sé si queréis que, no sé, algún otro... O sea, se pueden contar muchas anécdotas, pero yo creo que no vale la pena. Yo creo que para eso es mejor leer el libro si se puede y entrar en el día a día. Pues los tiempos que estaban sin médico, que estaban sin maestro en Austerlitz, pues porque no podían nombrarlo. Bueno, pues todo eso entra dentro del paquete de lo que es el libro. Bueno. Entonces, si no tenemos más preguntas o más comentarios que hacer, pues damos finalizado el acto. ¿De acuerdo? Vale. Es que arriesgo.